Hola, mi nombre es Nayeli Milena Bravo Alcíbar. Soy estudiante del segundo semestre de Psicología y a continuación daré una exposición sobre la temática de la unidad 3 correspondiente a la materia de teorías y sistemas de la psicología del paralelo A. El conductismo, nuestro tema central en esta exposición. Primero, vamos a ver las generalidades del conductismo. John Bruce Watson, entre 1878 y 1958, criticó el uso de la metodología introspectiva de Wundt. Como todos sabemos, en el ciclo pasado nosotros estudiamos el estructuralismo de Wundt y su teoría introspectiva. En una conferencia en 1913 se considera el nacimiento del conductismo, donde Watson aseguró que la psicología es en sí, es de manera objetiva, es decir, se centra en observar la conducta del ser humano en vez de la conciencia y mente que no pueden ser analizadas. Esa era la teoría de Watson. Entonces, por eso fue que se propuso el conductismo, básicamente, donde nos explicaba que la conducta, o sea, nosotros podíamos observar la conducta del ser humano, a diferencia de Wundt con el estructuralismo, que más se centraba en conciencia y mente, cosas que nosotros a priori no podemos observar. Como sabemos, el conductismo es una corriente psicológica basada en la premisa de que todo estímulo es seguido de una respuesta como resultado de la interacción del individuo con el medio ambiente. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, en un caso, en mi ejemplo, que yo vaya, por ejemplo, por un camino y me encuentre, no sé, con un animal bravo o un perro, yo voy a tener una reacción a eso. Mi reacción tal vez de miedo, porque no sé si el perro me puede atacar o me pueda morder. Mi reacción de miedo, de pánico. Entonces, eso es básicamente lo que es el conductismo, considerada una corriente psicológica. Sostiene que la conducta se estudia mediante procedimientos experimentales, considerando que el entorno es un conjunto de estímulos y respuestas, como puse el ejemplo del perro por el camino que yo iba y la respuesta que iba, o la supuesta respuesta que yo podría tener a que me atacara. Tal vez no sabría qué hacer en ese momento porque no voy preparada para responder ante ese estímulo. Watson proponía un cambio en los métodos y conceptos de la psicología dominante de su época, proponiendo investigaciones puramente científicas en las que surge el conductismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo debe ser comprobado científicamente. Es decir, que en el conductismo sus experimentos son trasladados a la vida real. Es decir, lo probamos. Hacen siempre el ejemplo del estímulo y respuesta, pero siempre que sea comprobado científicamente. Los estados de la conciencia o mentales no pueden ser considerados como objeto de estudio científico porque no poseen las características objetivas necesarias. Es decir, nosotros no podemos a priori observar la conciencia de un ser humano o qué está pensando. Entonces, en esta parte era como la contradicción de Watson al estructuralismo, de Wundt, donde Wundt nos decía que observábamos conciencia y mente, pero acá Watson con su teoría nos decía que no podíamos observar la conciencia de la mente del ser humano, pero que sí podíamos observar su conducta ante cualquier estímulo que le propusiera una respuesta. Eso sí lo podíamos observar. El conductismo se centró en el estudio de los hechos considerando que a un estímulo sigue necesariamente una respuesta. Es decir, nosotros siempre vamos a tener una respuesta ante un estímulo, ya sea que sea un estímulo positivo o un estímulo negativo. Conceptos básicos del conductismo. El estímulo. El estímulo se refiere al término por el cual nosotros vamos a producir una reacción. La respuesta, esta surge a partir del estímulo. ¿Qué es el refuerzo? El refuerzo es la parte central. Y en este caso es cualquier consecuencia de una conducta que aumenta la probabilidad de que ésta vuelva a darse.
Es decir, la respuesta que nosotros vamos a volver a tener ante ese estímulo vamos siempre, es como le digo, vamos a cargar en nuestra mente, siempre como que vamos a cargar esa grabado de que nos puede volver a suceder aquello. Condicionamiento. El condicionamiento es el tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Y por último tenemos el castigo, opuesto al refuerzo y es consecuencia de una conducta que disminuye la probabilidad que vuelva a darse. Es decir, tal vez de 10 veces de 10, tal vez una vez o 2 veces nos va a volver a suceder lo mismo, pero no va más allá. Conductismo clásico o condicionamiento clásico, que es como se conoce. Es un proceso de aprendizaje que se produce a través de la asociación de un estímulo ambiental y un estímulo natural. Y en este ejemplo tenemos el ejemplo del perrito, ¿verdad? Una de las características más importantes de este tipo de aprendizaje es que implica respuestas automáticas o refleja no conductas voluntarias. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a responder ante el estímulo, en este caso el ejemplo que nos ponían del perro, no porque él lo decidiera así, sino que porque su naturaleza básicamente le está diciendo eso. Por ejemplo, cuando le vamos a dar a comer al perro, ella sabe que va a comer, comienza a mover la colita y todo lo que comienza a hacer, ¿verdad? O cuando llega su dueño a la casa, él mismo comienza a darle respuesta de que se siente feliz, o sea, está respondiendo ante ese estímulo. Se denominó condicionamiento clásico la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Por tanto, es un tipo de aprendizaje según el cual el estímulo originalmente neutro que no provoca una respuesta. El condicionamiento clásico sentó las bases del conductismo, una de las escuelas más importantes de la psicología y que nace como consecuencia de los estudios de Pavlov, un psicólogo ruso que se interesó por la fisiología de la digestión, especialmente en el reflejo de la salivación en perros. Es decir, nos ponía la teoría de que decía de la salivación del perro es decir, botaba menos salivación cuando no le daban comida, a diferencia que cuando le iban a dar comida. El fisiólogo ruso Iván Pavlov, junto a John Watson, es el máximo exponente de este condicionamiento clásico, uno de los procesos claves del conductismo, junto al condicionamiento operante, que lo estaremos hablando más adelante. El condicionamiento clásico se produce mediante el proceso de aprendizaje de asociación de un estímulo inicial, por ejemplo, el olor a la comida, como les explicaba anteriormente, que provoca en el organismo una respuesta, por ejemplo, la salivación. Ese era el ejemplo del perro que nos ponía Iván, que nos decía que había menos salivación cuando no le daban comida, a diferencia que cuando le daban comida, cuando hacían que le iban a dar comida, porque así estaba el ejemplo en las imágenes anteriormente, si nos damos cuentas. La teoría del condicionamiento clásico, conceptos generales. El estímulo incondicionado es un estímulo que de manera automática provoca una respuesta del organismo. La respuesta incondicionada es la respuesta que ocurre en el organismo de manera automática cuando éste está presente en un estímulo incondicionado. Para Paulo sería la cantidad de saliva que el perro segregaba cuando se le presentaba la comida. El estímulo neutro es un estímulo que cuando está presente en el medio no provoca ningún tipo de respuesta del organismo. Es decir, que cuando el perro no veía la comida, estaba neutro, no sentía nada, a diferencia que cuando llegaba la comida comenzaba ya a probar salivación, se ponía feliz, comenzaba a moverse de un lado a otro. La respuesta condicionada es la respuesta que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado. Para Paulo sería la cantidad de saliva que segregaban los perros cuando se les presentaba solo el estímulo auditivo o visual, es decir, que comenzaban a ver la comida y ellos comenzaban con la salivación. Características de este aprendizaje: es un aprendizaje asociativo. Implica respuestas automáticas o reflejas y fue una de las grandes bases del conductismo.
Ejemplo, de aquí tenemos un ejemplo del condicionamiento. Cuando hay recreo, sientes la sensación de libertad. Cuando ya toca el timbre, estamos sin respuesta. O como comenzamos a sentir la sensación como que vamos a volver de nuevo a un encierro. Experimento de perros de Paulo, condicionamiento clásico. El experimento de Paulo, aquí está el ejemplo que él hacía con los perros, es uno de los más famosos de la psicología. El fisiólogo ruso Iván utilizó perros a los que les representaba un sonido antes de la comida tras varias repeticiones. El sonido por sí solo provocaba la salivación de los perros. La experimentación del experimento de Paulo le llevaron a descubrir una forma de aprendizaje que se ha denominado condicionamiento clásico, también conocido como condicionamiento pavloviano. Este aprendizaje se observa en la mayoría de los organismos para adaptarse a un ambiente. El condicionamiento clásico ha sido fundamental para la historia de la psicología, por lo que Paulo demostró que el proceso de aprendizaje puede estudiarse de forma objetiva. Esto permitió la aplicación del método científico de la psicología, separando bloques de comportamientos complejos para poder estudiarlos objetivamente, como vemos en la imagen, el ejemplo del perro, sobre la salivación que tenía al estímulo de la comida. Aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es igual al aprendizaje mediante en el que se producen diferentes comportamientos no propios en el sujeto, en el cual los toma como suyo como consecuencia de la observación, imitación o admiración ante otra persona. En ella explica cómo los organismos aprendían conductas en función de los premios o castigos que éstas conllevaban, siendo las más utilizadas aquellas cuyos resultados eran más beneficiosos. El término aprendizaje vicario lo introdujo por primera vez el psicólogo Albert Bandura en su teoría del aprendizaje social en 1977. En nuestro cerebro se hallan unas células nerviosas denominadas neuronas espejo, las cuales creo que muchos conocemos, las cuales se encargan de la función empática. Estas nos permiten imaginar cómo experimentaríamos determinadas situaciones al mismo nivel que si de verdad nosotros fuéramos los protagonistas de la acción. Es decir, un ejemplo claro. Voy a una carrera, un atletismo, están corriendo muchas personas. Y comienzo a fijarme en una sola persona que comienza a correr hasta su meta. Y me comienzo a imaginar cómo sería yo a ser empática en esa persona. ¿Cómo sería yo haciendo el mismo método, verdad? Eso sería un aprendizaje vicario. ¿Cómo sería yo, cómo me imagino yo corriendo, al igual que la otra persona? Características principales del aprendizaje vicario. Los niños observan a las personas que tienen a su alrededor comportándose de distintas maneras. En este aprendizaje vicario es importante, nos decía que más influye en los niños, porque sobre todo en la edad de cuando el niño está comenzando a aprender todo, siempre recomiendan a los padres comenzar a educar de una manera con el ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos comienzan a ver todo lo que es alrededor, comienzan a ver conductas no adecuadas y comienzan a aprender lo mismo. Una forma de autoeducación que se produce cuando nos fijamos en lo que hacen los demás, lo que decía anteriormente, que siempre estamos como fijándonos en lo que dicen los demás, queriendo hacer lo mismo, queriendo ser empáticos, queriéndonos poner en el lugar de esa persona. El término vicario viene de una palabra latín que significa transportar, lo cual sirve para expresar que en el conocimiento es transportado del observado al observador, como ya lo he venido explicando anteriormente. En la sociedad, los niños están rodeados de muchos modelos influyentes, como sus padres, los personajes de las series infantiles en la televisión, en el teléfono, los amigos en su grupo de compañeros y los profesores en el colegio. El aprendizaje operante. El condicionamiento operante, que tal y como lo conocemos, fue formulado y sistematizado por Frederick Skinner en base a las ideas planteadas previamente por otros autores como Iván Pavlov o John Watson, que habían descrito el conocimiento clásico, también conocido como condicionamiento simple o pavloviano. Ya.
La diferencia principal entre el condicionamiento clásico y el operante es que el primero se refiere al aprendizaje de información sobre un estímulo, mientras que el segundo implica aprendizaje sobre las consecuencias que yo tendré ante esa respuesta. Skinner opinaba que la conducta era mucho más fácil de modificar si se manipulaba sus consecuencias a que simplemente se asociara a estímulos o a esta, como sucede en el condicionamiento clásico. ¿Qué decía? Que en el condicionamiento clásico nosotros teníamos una respuesta entre un estímulo, lo que no sucedía, a diferencia lo que no sucedía en el conocimiento becario, que nosotros más bien éramos empáticos a colocarlos ante ese estímulo, pero también no es que lo íbamos a hacer igual como estaba ahí, lo podíamos hacer en una forma diferente, pero haciendo lo mismo. La importancia de este conocimiento. El conocimiento clásico se basa en la adquisición de respuestas. Refleja, lo cual explica que una cantidad de aprendizaje y sus usos son más limitados que los del operante, ya que esta hace referencia a conductas que el sujeto puede controlar a voluntad. En este condicionamiento yo puedo controlar lo que quiero y no quiero hacer, a la diferencia que no pasa en los otros aprendizajes. Es una forma de aprendizaje en donde un sujeto tiene mayor probabilidad de repetir sucesivamente formas de conductas que desencadenen respuestas positivas y a su vez menos probabilidad de cometer errores que desencadenen en respuestas negativas. Es decir, me da la oportunidad de yo discernir entre lo que puede ser bueno y entre lo que puede ser malo. El condicionamiento instrumental u operante es un procedimiento de aprendizaje que se basa en la probabilidad de que se dé una respuesta determinada, depende de las consecuencias esperadas. Aquí tenemos un ejemplo de un cartel abierto que nos decía, por ejemplo, un cartel abierto en una puerta nos indica que si intentamos girar el pomo, lo más probable es que se abra. Entonces nos está dando una respuesta a lo que podría suceder. Características de este aprendizaje. Nos dice que es un método muy importante en el área de la psicología como sistema de aprendizaje. Enseña al individuo que a cada respuesta conlleva una acción o una reacción. Cada refuerzo es positivo o negativo según sea cada meta a completar. Indispensable para el conductismo. Como lo hemos venido estudiando, todos estos aprendizajes van de la mano del conductismo, cada uno con un método diferente, pero todos tienen base del conductismo, son muy importantes para el conductismo. El condicionamiento operante es el método usado en diversos sistemas de aprendizaje y también utilizado por los padres a la hora de educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque este conocimiento, como les venía explicando, nos permite discernir entre lo malo, entre lo negativo y lo positivo. Entonces creo, el aprendizaje con el que más los padres se pueden identificar para enseñar a sus hijos entre lo que puede ser malo, entre lo que puede ser bueno. Sin embargo, su importancia no solo se enfoca en que es elemento principal para el aprendizaje asociativo, ya que hay que resaltar que el conocimiento operante es una de las bases del conductismo, como lo he venido diciendo. Y por último tenemos la bibliografía, que fue todas las fuentes confiables donde consultamos toda nuestra información. Muchas gracias.